Bienvenidos a tu podcast favorito, En Caucus con Idananet, el espacio donde las conversaciones se convierten en soluciones. Aquí exploramos el poder de la mediación, el impacto transformador del coaching y el valor de tomar decisiones informadas en el mundo de bienes raíces. Soy Idananet y en cada episodio te acompaño con herramientas, experiencias y claves prácticas para ayudarte a construir relaciones más sanas, alcanzar tus metas y encontrar tu lugar dentro y fuera del hogar. Comencemos. Bienvenidos a su podcast favorito, En Caucus con Idananet. Hoy tendremos un invitado especial, Federico Turbi. Bienvenido al podcast hoy. Hoy tenemos mucha información, así que vamos a estar hablando sobre las retenciones, facturación y conflictos que se pueden generar en transacciones de bienes raíces. Le estaba comentando a nuestro invitado que en el proceso de la mediación nosotros establecemos siempre acuerdos que sean justos, que sean balanceados, pero tienen que cumplir con las reglamentaciones tanto federales como estatales. Cuando se realizan transacciones que tienen que ver en asuntos con bienes raíces, es importante que las partes conozcan cuáles son las reglamentaciones que pueden afectar la toma de decisiones y esas negociaciones. Así que es bien importante que nosotros tengamos toda la información para que podamos tomar decisiones informadas. Esas decisiones tienen que ir acorde con las reglamentaciones. Así que cuando nosotros tenemos una transacción en bienes raíces, es bien importante conocer, Federico, brevemente cuáles son esas diferencias fiscales entre un individuo ciudadano americano y una titular que no es residente. Háblanos un poquito sobre ese tema. Bueno, en el primer ejemplo es vendedores. Estamos hablando de vendedores no residentes de Puerto Rico. Ese vendedor puede ser un individuo que sea ciudadano americano, puede ser un individuo que sea un extranjero no residente de Puerto Rico, o puede ser una entidad jurídica. Entiéndase, una corporación, una sociedad o una LLC. De ahí va a depender realmente cuál es la retención que le vamos a hacer a esa persona o a esa entidad jurídica. En el caso del individuo ciudadano americano, la retención es un 15%. En el caso del individuo extranjero o esa corporación foránea que no está haciendo negocio en Puerto Rico, la retención es un 25%. Ok, estamos hablando que si es ciudadano americano, para ver si entendimos bien el concepto, es un 15%. Es correcto. Cuando es no residente hablamos sobre una persona que no reside en Puerto Rico. Para estar claros en esa terminología, Turbi, una persona que reside en Puerto Rico, ¿cómo determina el estado que es un residente? Si yo estuve un mes en Puerto Rico, 6 meses en Estados Unidos, vuelvo a Puerto Rico una semana, ¿eso me hace residente de Puerto Rico? No necesariamente, no, es una pregunta bien importante. Para propósitos contributivos, lo que determina si soy residente o no es mi domicilio. Yo tengo un solo domicilio, puedo tener varias residencias. Que lo que ocurre, por ejemplo, personas que vivieron aquí, se fueron fuera de Puerto Rico, mantienen una residencia en Puerto Rico, pero su domicilio está fuera de Puerto Rico. Eso es un no residente para propósito contributivo. El mero hecho de que tenga una propiedad y no vive aquí, no quiere decir que sea un residente de Puerto Rico, porque entonces vamos a ver la parte fiscal, donde informan los ingresos. Generalmente, esa persona informa sus ingresos en Estados Unidos a través de la forma 1040, o si el Estado requiere una planilla, entonces radican 2 planillas, la del Estado y la forma 1040 a nivel federal. Y eso es bien importante porque cuando estamos orientando a las partes para que tomen decisiones informadas, muchas veces ellos piensan que con una licencia de conducir y con que reciben utilidades de luz, ¿verdad? Entiéndase energía eléctrica, el bill, y entiéndase el bill de agua o la factura,
ya los hace residentes. Es correcto. ¿Puedo traer un ejemplo para ilustrar eso? Real, que lo estoy trabajando. Esta señora vende la propiedad, se le retuvo el 15%, ella seguía alegando que era residente bona fide de Puerto Rico, porque la propiedad era su residencia principal, pero hay un dato bien importante. Y eso nosotros los agentes de bienes raíces, cuando en esa primera entrevista inicial, tenemos que estar atentos. La señora no tenía exoneración contributiva en el CRIM. Cuando se investigó, ella misma le informó al CRIM que se mudó para los Estados Unidos en el 2014, pero aún así dejó las utilidades y tenía la licencia vigente de Puerto Rico, porque si sabemos que podemos renovar la licencia y no necesariamente eso indica que seamos residentes bona fide de Puerto Rico. Así que con ese ejemplo cubrimos esa parte. Y es bien importante, yo también recuerdo cuando yo estuve trabajando para una empresa que le daba servicios a vivienda pública, recuerdo que Hacienda, lo que es el CRIM, lo que es vivienda pública y otras agencias de gobierno tienen un sistema sincronizado que obtiene información y captura a través del Seguro Social. Y de ahí se toma información de dónde reciben correspondencia, si tienen propiedades a su nombre en otros estados, ¿verdad? Si ellos radican en el IRS o reciben algún beneficio en otro estado, entiéndase Estados Unidos. Así que es bien importante que tengamos en consideración que sí el estado tiene sus herramientas para verificar e investigar, porque así existe, ¿verdad? Eso es bajo ley. Ellos pueden hacer auditorías y pueden obtener información que tal vez nuestros vendedores no tienen en consideración que eso va a suceder. Porque con el Seguro Social sí se puede, ellos pueden investigar, se les da esa potestad para que ellos puedan hacer esa auditoría. Así que es bien importante que nosotros entendamos que es un residente de Puerto Rico y que si nosotros tenemos otras residencias, somos no residentes de Puerto Rico, sí implican ciertos contribuciones, ¿verdad? Que tienen que pagar y que no son negociables, es ley. Así que eso en un acuerdo no es negociable, es ley, porque no puede ir en contra de la ley. ¿Cuáles son las implicaciones fiscales cuando una propiedad es vendida por un individuo ciudadano americano versus una persona no residente? Yo recuerdo que yo tuve una transacción donde esta persona no era ciudadano americano, era titular de esa propiedad, y cuando entonces se le explica que a él se le va a tomar en cuenta un %, ¿verdad? Mucho mayor a los que son no residentes, ¿verdad? En comparación, pues él dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué a mí? Así que, ¿cuánto es el %, Turbi? Repasemos ese % y qué es lo que implica, ¿verdad? Este tipo de transacción. Claro que sí, importante. Siempre nuestro código de renta interna le da un tratamiento distinto al individuo que es ciudadano americano versus el que no lo es, por la cuestión de la ciudadanía. Y ese individuo ciudadano americano se le retiene el 15%, que lo vamos a ver más adelante, y a la misma vez se puede acoger una tasa especial de un 15% que lo tenemos todos los residentes de Puerto Rico. Okay. Es un beneficio por la ciudadanía americana. Ahora bien, el extranjero, que no es un individuo que no es ciudadano americano, vende la propiedad, se le retiene un 25% en el origen y en el cierre, pero cuando va a tributar en la parte del capital gain, paga un 29%. 29% y es flat. Un extranjero no residente o una corporación no residente de Puerto Rico se le retiene un 25%, pero cuando va a tributar, tributa un 29%. Así que imagínate el impacto contributivo para ese vendedor si desde el principio no se le orienta correctamente sobre, número 1, sobre la retención y número 2, sobre la tributación que va a tener en esa transacción. Porque es un 29%. Es un 29% de la ganancia neta. Esa es una cantidad muy considerable, así que por eso es bien importante que nosotros tomemos en consideración todas estas reglamentaciones y regulaciones para que orientemos bien a nuestros clientes, en este caso que son los vendedores, en el caso que nosotros estemos realizando mediaciones a los mediados para que tomen decisiones informadas, porque esto puede generar una tensión en la mesa
cuando se está realizando una transacción. Y hemos tenido casos donde hay vendedores que se enteran en pleno cierre, cuando se le hace entrega de todas las deducciones que le están realizando, y no debe ser no así. debería ser, y menos si hay un agente de bienes raíces en esa transacción, ya sea del vendedor o del comprador. Así mismo. ¿Qué es la retención del 15% bajo FIRPTA? ¿Y qué escenarios implica, especialmente con personas titulares no residentes? Esto es bien sencillo. Por ejemplo, la propiedad, precio de venta $100,000. Yo la compré, vamos primero con el que compra, que es el vendedor, porque luego vamos a ver, cuando yo adquiero una propiedad por herencia o donación, me cambia totalmente el cómputo de la retención, es mucho más oneroso para el vendedor. En mi ejemplo, 100,000 precio de venta, yo la compré en $50,000, un ejemplo hipotético, estoy pagando comisiones de $6,000, 6%, me deducen los gastos legales, que yo como vendedor surgen de esa transacción, y a esa diferencia me aplican el 15%. Es una fórmula ya dada. O sea, una fórmula que es la fórmula más sencilla que tiene nuestro código, IDA. Es simplemente sustituir en la fórmula las cantidades, nada más. O sea, que es bien importante que de esa ganancia que se está calculando capital. No, en este caso no es ganancia de capital. Es un cómputo para determinar la contribución a retener. Ok, y entonces para determinar esa contribución que hay que retener, ¿vieron? Porque es importante nosotros siempre estar educándonos y preguntar a los especialistas. Cuando hablamos de eso, tenemos que quitar o descontar lo que nosotros vamos a pagar, ya sea por honorarios y ya sea por honorarios de los legales y honorarios de comisión de bienes raíces. Es una deducción que se le hace, que se permite hacer al precio de venta, que de hecho hace 20 años atrás, cuando se firmó la ley, se retenía, y era el 20, no era el 15, del precio total de la venta. Wow. Era bien oneroso. Wow. Claro, se dieron cuenta que hay unos gastos como la comisión, como los gastos legales, etcétera, que son gastos ordinarios y necesarios dentro de una transacción de compra-venta. Se enmendó esa sección del código y ahora se permite. O sea que es bien importante que los vendedores sepan que también esa comisión les beneficia en parte, porque no va a ser contada como la cantidad que te van a hacer esa retención. Es correcto, es correcto. Eso es increíble. Muy bien. ¿Y quién es responsable de hacer esa retención? ¿El comprador? ¿El corredor? ¿El abogado? ¿O el banco hipotecario? Volvemos otra vez a la pregunta que es bien importante, y atiendan. ¿Quién es el responsable de hacer esa retención? ¿El comprador, el corredor, el abogado o el banco hipotecario, en caso de que sea la propiedad financiada? La ley impone la responsabilidad al comprador. En una transacción de compraventa es importante. Yo, vendedor, dispongo de la propiedad. Tú, como comprador, adquieres la propiedad. Te queda con lo más importante, que es el bien inmueble. Lo que pasa es que si yo, como comprador, voy a una institución financiera y hago un préstamo, ¿quién tiene el control de desembolso del dinero? La institución financiera. Por tanto, en ese caso, retiene la institución financiera. Y la institución financiera, inclusive ante la duda, va a retener. ¿Por qué? Porque si deja de retener, sabe que si asciende en un proceso de auditoría, le cobra al comprador, y el comprador no paga, inclusive le pueden poner un embargo a la propiedad, y ese embargo prevalece sobre la institución financiera. Esa es la primera parte. El hecho real no es cuando el comprador hace un préstamo hipotecario, es cuando no hay una institución financiera en este tipo de transacciones. Cuando las propiedades se venden en efectivo. En efectivo, que vamos a aclarar que efectivo para los consumidores no es que llevaron una maleta, no que llevaron una mochila, no, es que simple y llanamente no hay una institución financiera, hay cheque de gerente al cierre, hay transferencia de fondo, que todo eso de gerente, importante, cheque de gerente, y que se pueda probar la procedencia de esos fondos. Porque a ver, cheque de gerente, ¿quién corrobora realmente que esos fondos son legales? La institución financiera. Porque yo tengo que ir al banco a comprar los cheques de gerente. Ya automáticamente el banco tiene esa responsabilidad. Ahora, cuando la venta es en efectivo, que no media una institución financiera, el comprador es 100% responsable. Es importante para los compañeros agentes de bienes raíces, hay que orientar a las partes. Y compradores que sepan su rol en la transacción. No es que solamente el comprador sepa que hay que retener, es que es su responsabilidad hacerlo. A menos que deleguen
en otra persona, como en una compañía de título, etcétera, esa responsabilidad. Pero es el comprador. Así que es bien importante, comprador, que tomes nota y que es la responsabilidad del comprador el retener. Bien importante para que esa propiedad esté libre de gravámenes y nos vamos a asegurar de que eso permanezca. Y hay que recalcar que ha habido un aumento de compradores, sobre todo en venta en efectivo, donde el vendedor no es residente de Puerto Rico. Antes no sabía tanto eso. Ahora se está viendo, pues, si hay un agente de bienes raíces, que se asegure que ambas partes, pero en este caso el comprador, entienda que es su responsabilidad, porque si no, el Departamento de Hacienda en un proceso de auditoría, y quiero añadir algo, si me lo permite, Ida. Claro. En una transacción de compraventa, cuando se hace un cierre, el abogado notario en Puerto Rico, por ley, tiene que notificarlo al Departamento de Hacienda. Por eso que vemos en los cierres que solicitan la información de ambas partes por Seguro Social, etcétera, porque el notario le informa a Hacienda y eso tiene un propósito, es que Hacienda va en su momento a auditar internamente esa transacción. Y la Maldonado fue vendedora no residente de Puerto Rico. Federico Turbi fue el comprador. ¿Dónde está la retención? No la veo porque esa retención la tengo que depositar yo en mi casa, en este ejemplo. Exacto. Y entonces ahí comienza la auditoría porque el notario por ley tiene que informarlo al Departamento de Hacienda. Y es bien importante que nosotros tengamos en consideración de que si eso no sucede, vamos a poner en el caso hipotético de que vendedor ya venda la propiedad y entonces se vaya para los Estados Unidos, no sabemos de él, no encontramos número de teléfono, no sabemos dirección, o sea, ¿dónde lo vamos a localizar? Por eso es que es el comprador es responsable en la transacción, porque es el que se queda con la propiedad. Es importante en los casos, y sobre todo cuando hay un agente de bienes raíces, en esa transacción, si el comprador es el responsable, necesita información del vendedor. ¿Por qué? No es solamente que se deposite el dinero en Hacienda a través de la cuenta de Suri del comprador. Es que el próximo año, si la venta fue en el 2025, en el 2026, el comprador va a necesitar hacer una informativa a ese vendedor no residente. Y si no tiene la información para hacerlo, ¿qué va a pasar? No puede hacer nada. No hay comunicación entre ambas personas. El momento es en el cierre de recopilar toda la información, Ida, para evitar contratiempos indebidos en el futuro. En el futuro. Así que hay diferencia entre una empresa de bienes raíces que es agente retenedor y una que no lo es. ¿Cómo cambia eso en la facturación de cada caso? Estamos hablando cuando del B2B en bienes raíces, que nosotros somos servicio designado para propósito del código. Cuando hablamos de una entidad, una empresa de bienes raíces o un individuo, ¿verdad? Si trabaja por cuenta propia, un individuo que sea servicio designado, cuando yo me registro en el Departamento de Hacienda, le proveo una información mía o de mi negocio al Departamento de Hacienda. Eso es lo que llamamos la certificación de Suri. Exacto. Vamos a Suri y generamos un certificado de registro de comerciante. Okay. Y ese certificado de registro comerciante, en la parte de abajo dice agente retenedor o agente no retenedor. Si es agente retenedor y nosotros somos servicios designados y soy yo, Federico Turbi, tengo la obligación cuando yo facturo de cobrar el IVA, el 4%. Porque si no fuera servicio designado, en lugar del 4, sería el 11.5%. Esto es un IVA especial. Pero aquí va a haber el que está facturando, el proveedor del servicio, ¿tiene un certificado de registro de comerciante como agente retenedor? Sí, cobra el 4%. ¿Tiene un certificado como agente no retenedor? No aplica el cobro del IVA del 4%. Esa es la diferencia. Ok, y existe una persona que sea individuo, que pueda tener algún documento especial para no pagar cuando hace negocios con una empresa que sí sea retenedor. ¿Existen existen casos especiales o es simple? No retenedor, retenedor. Sí, porque es que partimos de la premisa que la información provista al Departamento de Hacienda a través de mi cuenta de Suri está correcta. Okay. Porque quien genera el certificado es a través de Suri es el Departamento de Hacienda. Si yo te presento a ti un certificado de agente no retenedor, partimos de la premisa que no lo soy. Y tú tienes obviamente que honrar porque es un documento oficial del Departamento de Hacienda. Eso es importante. En el caso de nosotros es más simple. Somos servicios designados en bienes raíces. Es B2B 4%. Si el
que estás facturando el proveedor del servicio, que yo te facturo para que tú me pagues a mí una comisión por la transacción X, soy agente retenedor, cuando facture te tengo que cobrar el 4%. Excelente. Así que bien importante nosotros estar bien pendientes de todas esas responsabilidades como agentes retenedores, como agentes no retenedores, cuando hacemos transacciones entre retenedor y no retenedor, ¿verdad? Tener en consideración toda esa información para nosotros hacer negocios y hacer transacciones que sean seguras y que cumplan con las reglamentaciones. ¿Qué riesgos fiscales corre una empresa que no actúa como agente retenedor cuando debe de hacerlo? Pues el riesgo fiscal, el único riesgo fiscal es en una auditoría que el Departamento de Hacienda le va a cobrar todo lo que debió haber retenido esa empresa o ese individuo. Está dejando de recaudar. Tenemos que recordar que nosotros somos unos ayudantes del gobierno por ley. Y si yo soy un agente retenedor, mi obligación es retener. Y eso no es solamente en el IVU. Eso también es en servicio prestado, que es el 10%. A menos que yo presente un relevo parcial o un relevo total al pagador. Es lo mismo. Si en un proceso de auditoría yo no cobré el 4% del IVU, un proceso de auditoría, o no cobré el 10% de servicios profesionales, yo soy responsable de pagarlo. Pues si una Hacienda me va a generar a mí una deuda por esa retención, más intereses, recargos y penalidades. Y es bien importante que tomemos en consideración que estas auditorías a veces no llegan. Mira, voy a hacerte una auditoría de los últimos 15 días. No, yo he conocido casos en donde las auditorías son 10 años hacia atrás. Sí, y que de momento viene el gobierno y te dice, necesito todas las transacciones de estos 10 años, esto están en una, pues las necesito, porque si no las tengo, entonces, ¿verdad? Ellos van a tomar. Cuando ellos están buscando y hacen auditoría es porque ya saben lo que está pasando. Ahí también, para propósito que es importante, yo trabajaba en el Departamento de Hacienda, en el área de investigaciones, hay un área de confidencias. Y créanme que cuando alguien llama al Departamento de Hacienda, ya sea Hacienda o en el caso de la IARES, que también tienen, ¿verdad?, ese tipo de mecanismo, tiene toda la información de la persona. Toda la información. No va a llamar porque yo pienso o no sé el nombre de la persona. Le dan, pero ven, toda la información y dan todo. Y entonces volvemos. ¿Qué hace Hacienda? Inicia un proceso y lo que tú dices, quizás no es un año o dos, pues van hacia atrás. Porque si es un patrón, comenzó en algún momento dado. Y lo que están buscando es a ver si tú tienes información que te defienda para entonces ellos no continuar, porque ya ellos la tienen la información. Así que es bien importante que no, para evitar ese tipo de controversias, porque nosotros estamos aquí para dar un servicio. Tenemos responsabilidades contributivas, tenemos que cumplir con reglamentaciones, tenemos que cumplir con la ley, así que nosotros tenemos que seguir empapándonos y teniendo conocimiento, pero el desconocimiento no nos exime de responsabilidades. Así que eso es bien importante. En tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las oficinas de bienes raíces en transacciones con personas titulares no residentes o personas jurídicas no residentes? Yo me atrevería a decirte, en estos casi 30 años que llevo en la industria, Aida, es la falta de información y de conocimiento de la gente de bienes raíces o la empresa de bienes raíces. Yo te diría que ese es lo clásico. Porque si en esa entrevista inicial ese agente o su representante de la empresa, etcétera, no orienta bien a la parte vendedora de la retención del 15 o el 25, el que aplique, pues va a haber una situación a largo plazo. Al igual en esa misma línea, si ya yo sé como agente listador que tú no eres residente de Puerto Rico, va a haber una retención, en ese momento yo tengo que darte la voz de alerta si tú tienes una exoneración contributiva del crimen indebida. Tengo que trabajarlo en el momento. ¿Para qué? Para prever a largo plazo que venga el día del cierre o cuando envíen el CD, hay una retención de 5 años del corriente. ¿Y por qué hay una retención? Porque no le informamos al cliente que tenía una exoneración indebida que que estaba disfrutando de una exención que no tiene derecho. Pues eso para nuestra residencia principal, siempre y cuando la vivamos. Y un no residente, su domicilio está fuera de Puerto Rico, aunque tenga aquí una residencia. Y que es bien importante que si esas retenciones se tienen que realizar, porque sí aplican. He conocido vendedores que no mis vendedores, porque mis clientes son, miren, ellos cumplen, pero he conocido de vendedores que dicen, yo no voy a vender la propiedad, pero yo no voy a pagar eso. Y entonces ahí se empieza a orientar. Lo pagas hoy,
lo pagas mañana, Lo tiene lo que pagas pagar. pasado, pero es que hay que A pagarlo. la larga lo tiene que pagar. O si no, le van a poner un gravamen a la propiedad y es que es sí o sí. O sea, Ujú. no tenemos elección porque ahí el Estado entonces ya adviene en conocimiento que Es existe, correcto. hay que hacer una retención, que existe una exoneración Una exoneración indebida del crimen. indebida de ese cliente y lo va a colocar en el expediente de la propiedad y... Una forma de trabajar, volvemos, es que cuando se toma el listado que se prevé todo esto, Ida, ¿qué podemos hacer? Alertamos al vendedor. ¿Usted conoce algún gestor? No, le recomiendo un gestor para trabajar con esto en este momento. El gestor va al CRIM, notifica al CRIM, el CRIM elimina la exoneración contributiva, emite los recibos y cuando viene al cierre ya está todo pago. Y no hay por qué hacerle una retención al vendedor. Pero yo no puedo permitir que eso vaya a una institución financiera, o si no hay una institución financiera, el notario en la última etapa me venga con un señalamiento para yo entonces orientar a mi cliente. Y es bien importante también que nosotros tengamos equipos que Ujú. conozcan del tema. Los abogados son bien importantes en las transacciones, abogados que realicen esas investigaciones, los corredores de bienes raíces, los procesadores en el caso de los bancos que están bien pendientes y nosotros conocer a nuestro equipo con quienes nosotros trabajamos para que a última hora no tengamos que salir corriendo porque salió esto, porque no me orientaste, porque yo no sabía. Volvemos, el desconocimiento no nos exime de responsabilidad, pero a veces son malos ratos que podemos evitarnos. Y como siempre hablamos, que en los procesos siempre es importante orientar a todas las partes sobre todo los escenarios posibles para que puedan tomar decisiones informadas. Y así que lleguen a acuerdos que sean justos, razonables y que cumplan con las reglamentaciones, que es lo que siempre vamos a ir enfocados, que cumplan con las reglamentaciones. Así que dejamos esta sección por aquí. Agradezco mucho, Turbi, que nos pudieras haber orientado con tu experiencia 30 años. 30 años que estemos trabajando con este tipo de temas, de verdad que para nosotros es un honor que estés aquí. Gracias por la Así que invitación. te lo agradezco y nos vemos en otra próxima sección donde vamos a hablar sobre la facturación, cumplimientos y las controversias entre herederos y esposos. Así que estén pendientes y manténganse conectados. Gracias por sintonizar a Caucus con Idananet. Recuerda, siempre hay una forma de resolver, crecer y avanzar. Esto fue En Caucus con Idananet. Hasta la próxima.